la ley de inducción de Faraday no solamente es aplicable a espiras, sino también puede ser aplicable a un conjunto de espiras, y tú sabes que a ese sistema se le conoce como bobina, ¿no? Entonces, cuando tú apliques, por ejemplo, un número de líneas de campo magnético, un número de líneas que van a atravesar a esta espira, por ejemplo, tú sabes que se produce una FEM, una fuerza electromotriz. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si ya no se trata de una sola espira, sino se tratase de varias espiras, ¿no? Imagínate, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos otra espira más, bueno, que continúa por acá, ¿no? Y por acá otra más, y tú ya sabes que es así, y así sucesivamente. O sea, tendremos un sinnúmero de espiras. Bueno, tú ya sabes que de acuerdo al estudio que ya hemos estado haciendo, a este conjunto se le va a conocer con el nombre de bobina. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de varias espiras llamado bobina, en los cuales, por ejemplo, se quiere hacer inducir el campo magnético, o sea, se quiere que las líneas de fuerza del campo magnético atraviesen a dicha bobina, y lo van a lograr, pero el detalle es el siguiente: producirán el mismo efecto que cuando se trataba de no una bobina sino una espira. Por supuesto, van a producir también una FEM. O sea, si se trata de un conjunto de, en este caso hablamos de espiras, las cuales van a representar una bobina, ¿no? Entonces, en este caso también sería lo mismo, pero ya no hablaremos nosotros de una variación de flujo con respecto al tiempo nada más, no, sino que acá tú tienes que atribuirle el número de espiras que están tomándose en cuenta, claro que sí. Y obviamente el signo menos porque la intensidad de corriente es contraria a la FEM que se está induciendo, ¿no? Es por eso que va a ir menos. Muy bien, entonces así vendría a ser. Pero bueno, esto de acá es para una espira, ¿no? Para un conjunto de espiras a los cuales se le conoce como bobina. Claro. Pero, por ejemplo, si se tratase de un conjunto de espiras, pero las cuales te dan un campo magnético variable, o sea, si el campo magnético, el cual viajase por acá más o menos, tal y como lo estás observando, fuese variable. Ya. Si ocurriese eso, entonces nosotros vamos a hablar de pequeñas porciones de flujo magnético, las cuales van a viajar a través de esas líneas de fuerza, ¿no? O sea, vamos a hablar nosotros, en otras palabras, de diferenciales de flujo. Claro, exactamente. Muy bien, o sea, en otras palabras, la FEM inducida para un cálculo minucioso en función del tiempo simplemente viene a ser n multiplicado por la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿no? Claro, esto de acá es en el caso de un cálculo infinitesimal, por ejemplo. También podemos atribuir este pequeño detalle, que es muy importante para nosotros. Muy bien. Bueno, más o menos tomado en cuenta esto, lo que nosotros ya hemos visto, vamos a aplicar entonces un pequeño problemita básico para que se pueda comprender. Dice: una bobina plana de alambre de 100 vueltas, cada una con un área de 0,2 metros cuadrados, está perpendicular a un campo magnético cuya magnitud cambia con el tiempo, de acuerdo a la siguiente ecuación. Inducción magnética igual a 0,5 por el seno de pi t. ¿Cuál es la FEM inducida en un tiempo igual a un segundo? Muy bien, entonces nos está pidiendo cuál vendría a ser la FEM que se va a inducir, lógicamente, para un tiempo igual a un segundo. Veamos entonces
¿cuál representaría para nosotros esa FEM inducida? Muy bien, entonces esa parte es bastante interesante y vamos a tener que desarrollarlo de una vez. Muy bien. Más o menos nos hablan acerca de una bobina plana, ¿no? Entonces, tal y como lo puedes observar, esta sería la representación de mi bobina plana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cual, por ejemplo, va a tener un sinnúmero de espiras, ¿no? Vamos a ponerla así. Tiene un sinnúmero de espiras, esta de acá, la que tú estás viendo, que representaría para mí mi bobina plana. ¿Cuántas espiras según el problema? Son 100 espiras, o sea, 100 vueltas. Vamos a ponerla así, 100 vueltas, 100 espiras. Ya. Y el área de la sección de dicha bobina, esa área, es igual a 0,2 metros cuadrados. Cuyo campo magnético que va a atravesar, ¿no? Perpendicularmente a este de acá, tendría que estar dado de la siguiente manera. Esta de acá vale 0,5 por el seno de pi t. Claro, interesante también ese aspecto, ¿no? Vamos a tomar en cuenta. Entonces, apliquemos lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la FEM inducida entonces en ese caso? Directamente diremos entonces, pero como se trata de un campo magnético que va a variar con respecto al tiempo, o sea, este campo magnético es una función de t. ¿Qué quiere decir? Que entonces que estaremos aplicando un cálculo infinitesimal en este caso. Claro, o sea, diremos directamente que la FEM va a ser igual a menos el número de espiras por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Muy bien, entonces diremos que la FEM va a ser igual a menos el número de vueltas, que sería 100 vueltas, multiplicado por la derivada, en este caso la derivada de esto de acá. Bueno, la derivada de esto de acá sería, primero derivamos lo de adentro, que es pi, multiplicado con 0,5. Bueno, la derivada del seno es el coseno de pi t. Con respecto al tiempo, bueno, que es lo mismo, ¿no? Tal y como estás observando ahí. Claro. Bueno, entonces estamos viendo nosotros cómo se podría expresar esto de acá, ¿no? La derivada de esto. Pero a esto faltaría asociarle el área. ¿Por qué, profesor? Porque date cuenta de que el flujo magnético es igual a la inducción magnética multiplicada por el área. Entonces, nosotros al derivar este flujo magnético con respecto al tiempo, lo que estamos haciendo es derivar la inducción magnética con respecto al tiempo, más no el área. ¿Por qué no el área? Porque el área se mantiene constante. Es por eso que acá es necesario multiplicarle por el área. Bueno, ahorita lo vamos a multiplicar. Tenemos entonces, la FEM valdría 100 multiplicado por 0,5, 50 pi por el coseno de pi t. Y como te vuelvo a recalcar, esto acá se tiene que multiplicar por 0,2 metros cuadrados, ¿no? Que es el área. Ahora sí, diremos entonces la FEM valdría menos 50 por 0,2 sería 10. 10 pi por el coseno de pi t. Pero nos dicen calcular la FEM para un tiempo igual a un segundo. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar nada más y diremos E será igual a menos 10 pi por el coseno de pi por 1, porque t vale un segundo, pi. Entonces será igual a menos 10 pi multiplicado por el coseno de pi, que vale menos 1. Entonces menos por menos más, o sea que la FEM será igual a 10 por pi. Pero como pi tú sabes que vale 3,14 multiplicado por 10, te saldría 31,4 volts. Esa sería la respuesta entonces de mi problema, totalmente sencillísimo, tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Que es totalmente importante eso de ahí, ¿no? Entonces ya hemos visto, por ejemplo, cómo podemos calcular nosotros la FEM
inducida lógicamente a través de una espira, la cual presentaba 100 vueltas. Muy bien, entonces la clave ¿cuál vendría a ser? 31,4, o sea, está acá, la B de burrito. Claro que sí, ¿no? Entonces así es como nosotros tenemos que resolver los ejercicios que nos den más adelante en esos casos.